He estado pensando el tema de esta homilía, porque me han dicho muchas propuestas. Me decían ahora que hoy en Chile es el Día del Niño. Y sé que hay uno que otro niño, pero sé que ustedes estarán pensando en sus hijos, en sus nietos y bendiciéndolos. Ese es un tema. Pero me decían también, como terminamos hoy este encuentro de servidores, que era un momento de misión y de envío. Pero me habían dicho también que era el último objetivo, el que debíamos reflexionar, que era la vocación de todos nosotros a la santidad. Pero además, la liturgia de la Iglesia nos indica que en el momento de la homilía, de una manera familiar, no es un gran discurso, sino como una conversación de una familia donde el que preside parte el pan de la palabra, lo aplica a las circunstancias. Y hoy, como estábamos escuchando en la primera lectura, era la Pascua y estaban preparando los israelitas esa Pascua y terminaban cantándole al Señor. Y en la segunda lectura era la fe, y Abraham que creía y por la fe, bueno, fue hecho padre de un gran pueblo. Y luego le cantamos todos el aleluya, pero enseguida el evangelio, donde Jesús nos dice que va a llegar como el dueño de una empresa que llega a pedir cuentas a su mayordomo, o como el ladrón que a la noche menos pensada, a la hora menos pensada, regresa al hogar, y si el dueño de casa está preparado, pues no hay problema, pero si no está preparado, puede causar un gran daño. Y así estemos preparados todos, decía el Señor, porque no sabemos el día ni la hora. De manera que yo, bueno, hablo del ladrón, o hablo de la fe, o hablo de la esperanza, o hablo de los cantos de la Pascua, o hablo del envío, o hablo de la santidad. Y entonces, pues estaba ahora pensando, a mí me gusta cuando predico, hasta donde puedo, primero decir lo que voy a predicar, después predicarlo, y después decir lo que he predicado. Es decir, lo digo 3 veces como para que quede, porque la gente muchas veces oye y no conserva. Y me interesa es que ustedes durante todo el año conserven lo que hemos dicho. De manera que voy a decirles de qué voy a predicar entre todos esos temas. Como hemos estado hablando de los objetivos de la renovación, como hemos estado hablando y que este es el último objetivo, me habían dicho, entonces recordemos que Dios es santo y que quiere que nosotros seamos santos. De eso voy a hablar en primer lugar. Pero hay dificultades. Cuando yo llegué, antes de comenzar, pero aquí ya en Chile y en función de este encuentro, me hablaban de algunas dificultades que se le presentan a la renovación, o en la perseverancia de los que están, o en la renovación de los cuadros, en la renovación de las comunidades. Entonces, en el ánimo para las comunidades. Entonces, santidad y ánimo. Pero, ¿quién nos va a animar? Pues tiene que ser el Espíritu de Dios, tiene que ser Jesús. Y en cuarto lugar, ¿para qué nos anima? Para que vamos. Ahí yo procuré recoger todo lo que pude de todos esos temas que veía. Entonces les voy a hablar de 4 cosas. Les voy a hablar de la santidad. Les voy a hablar de los obstáculos que tenemos a ella. Les voy a hablar de cómo el Señor nos quiere animar para que superemos esos obstáculos, y les voy a hablar de cómo tenemos que ir en la misión a comunicar la santidad de Dios por todas partes. Y haré todas las alusiones que pueda a las lecturas bellas
que acabamos de escuchar en este banquete. Realmente era un banquete porque en el banquete, en el menú sirven muchas cosas y hoy nos dieron esperanza, nos sirvieron fe, nos sirvieron entusiasmo, nos sirvieron vigilancia. Bueno, de todo nos quiso dar el Señor en el día de hoy. Unas palabras entonces sobre la santidad y vinculémoslas a la Eucaristía. Ustedes saben que en la Eucaristía, en la celebración eucarística, hay un canto que es el canto importante, el más importante de todos. Porque no solo lo canta el Ministerio de Música, sino que nos acompañan desde el cielo todos los ángeles y todos los santos. Al final del prefacio, el sacerdote dice: uniendo nuestras voces a las de los ángeles, a las de los santos, cantamos a una sola voz. Los otros cantos son muy lindos, el canto de entrada y el de salida, y cuando cantamos el Señor ten piedad, o el Gloria, o el Padre Nuestro, bueno, todos los cantos que la Iglesia ha estado invitándonos a participar, pero el canto fundamental, ese que dice unamos nuestras voces a las de los ángeles, y a veces dice a las de los ángeles, a las de los arcángeles, y menciona otras familias angélicas, y a la de todos los santos, cantemos todos nosotros a una sola voz, es proclamar que Dios es santo, 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 y que el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Y esas palabras no fueron inspiración de un poeta o de un santo importante, no, las encontramos al comenzar el capítulo 6 del profeta Isaías. Ahí se nos dice que ese profeta un día estaba orando, y así como ustedes a veces cuando oran dicen tuve una visión, y cuentan una visión que hay que discernir si sí o no, pero aquí está discernida, se hizo palabra de Dios para nosotros. El profeta Isaías nos cuenta que vio la majestad de Dios, que estaba como sentado en un trono y que las orlas de su manto llenaban todo el espacio. Y él oía que ángeles y santos todos cantaban: santo, santo, santo es el Señor Dios. 3 veces se repite la palabra. Por eso cuando aludimos a esa oración decimos es un trisagio, 3 veces santo, trisagio. Ese es el trisagio de Isaías. Santo, santo, santo. Dios es santo. Con esa palabra, ¿qué quiso decir el profeta Isaías? Quiso decir que Dios era totalmente distinto de nosotros. No hay nadie más como Él que es santo. Nosotros somos pequeños, Él es inmenso. Nosotros somos pecadores, Él es perfecto. Nosotros pasamos, Él es eterno. Nosotros somos incapaces de hacer muchas cosas, Él es poderoso. Él es distinto, totalmente distinto de nosotros, es el único. Nosotros quisiéramos asemejarnos a Él, pero Él es el único. Y por eso lo proclamamos a Él como nuestro único Dios, como el Santo de Israel. Únicamente que ese Dios santo, ese Dios maravilloso, quiere que nosotros que somos sus hijos nos parezcamos a Él. Ahora me encontré con un niño pequeño que lo fui a saludar y miró para otro lado, por cierto, pero de todas maneras, un niño pequeño, hijo de un amigo mío muy cercano, aquí. Y uno dice, ¿cómo se te parece a ti? Es que sacó los ojos o la boca o la manera de hablar o el comportamiento del papá, de la mamá. Eso lo decimos en todas las familias. ¿A quién se parece? Pues nosotros somos hijos de Dios. ¿A quién tenemos que parecernos? Pues a Dios.
Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, y también en el 19 del libro del Levítico, Dios le dice a su pueblo: sean santos como yo soy santo. El Evangelio después va a decir: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso, sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero la palabra que lo resume todo: sean santos como Dios es santo. Que seamos santos nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Pero todos somos pecadores. El pueblo de Israel, cuando oyó ese mandamiento, dijo: bueno, entonces seamos santos. ¿Cómo somos santos? Cumplamos los mandamientos. Y el pueblo de Israel, de ganas que tenía de ser santos como el Padre, fue inventando mandamientos. Tenían en el Antiguo Testamento 613 mandatos. 613. Así como los días del año, 365 eran cosas que tenían que hacer. Tenían que hacer 365 cosas. Y 248 eran prohibiciones, no podían hacer. Entonces, pero se llenaron de tantas cosas y de tantas cositas. Por eso una vez un levita o un doctor de la ley le dijo a Jesús: oye, Señor, ¿y qué es lo más importante? ¿Cuál es el principal entre esa selva de mandatos? Y Jesús le dijo: ¿y a usted qué le parece? ¿Qué ha leído? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Jesús le dijo: y al prójimo como a ti mismo. Amar. Entre ese montón de leyes. Pero los israelitas en ese momento creían que lo más importante era cumplir todo. Que el sábado, que cuántas cosas había que hacer los sábados, cuántas prohibiciones, que no podían caminar sino tantos pasos, que si llegaban a la casa y habían visto pasar un entierro, tenían que ir a lavarse inmediatamente porque habían quedado manchados. En fin, que tenían que lavarse hasta los codos, montón de cosas y cositas. Y creían que así se hacían santos, pero así no se hace santo la gente por cumplir cositas. Se hace santo si ama, se hace santo si de corazón le pide perdón a Dios, se hace santo si tiene a Dios en su corazón. Y el gran modelo de ser santo fue: Dios dijo, pues estos no van a aprender, creen que haciendo cositas van a ser santos y conservan el corazón duro y conservan ese corazón de piedra. Se los voy a tener que arrancar y darles un corazón de carne que sepa amar, que sepa cumplir mi ley, mi mandamiento. Y mandó a Jesús. Y a Jesús lo llamamos el santo, como cantábamos ahora en el Gloria: tú solo santo. Cada rato en la Biblia aparece en los evangelios: su nombre es santo. Su nombre en la Biblia, cuando dicen nombre, quiere decir la persona de Jesús es santa. No es el nombre, la palabrita Jesús, sino esa persona, lo que ese nombre representa. Cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, estamos invocando al Padre, al Hijo, a las personas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De manera que no es solo el nombre, sino el nombre en cuanto significa la persona. Es Jesús el único santo. Y por eso Jesús dijo: es que el que me ve, ve al Padre. Y estamos invitados a estar mirando a Jesús para actuar como Jesús, para, como dice San Pablo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo, para que nosotros vivamos de tal manera como Jesús, que así seamos como es el Padre Santo. Qué bello que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero por mucho que veamos a Jesús, aquí lo tenemos y lo hemos mirado bastante en estos días. Se necesita que tengamos
el Espíritu de Jesús. Él es el que nos hace santos. Ser santo es estar llenos de Espíritu Santo. Nosotros por nuestra vida somos todos pecadores. La iglesia es pecadora, pero como la iglesia se llena del Espíritu Santo, decimos, creo en el Espíritu Santo, en la iglesia que es santa. Es decir, es santa por lo que el Espíritu Santo hace en ella, no por lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos pecado, pero el Espíritu Santo perdona y da santidad. El Papa Juan XXIII decía que nosotros somos como una vasija de barro, pero que en esa vasija de barro Dios pone los claveles y las flores de su amor. Esa es la santidad, no la vasija de barro, sino los claveles, las flores con que Dios adorna el florero. Esa es la santidad, lo que Dios hace en nosotros. Cuando una cosa se refiere a Dios, le decimos es santa, como para decir es que el que está ahí es santo. Decimos la tierra santa, decimos la semana santa, decimos los días santos. En el templo los judíos tenían un lugar muy especial que llamaban el Santo de los Santos, como por decir, es que ahí pensamos en Dios, ahí nos encontramos con Él. Cuando nosotros hablamos de Jesús decimos el Santísimo, la bendición con el Santísimo, es decir, con que ahí está Dios, que en Jesús está Dios, que Jesús es el rostro, que quien lo ve, ve al Padre. Bueno, ahí tenemos, como me dijeron que uno de los objetivos era ser santos, todos nosotros estamos llamados a ser santos, todos. Desde el niño menor que haya aquí hasta el adulto de más edad, que creo que soy yo. Todos estamos llamados a ser santos. Es decir, tenemos una vocación. El Concilio Vaticano II nos insistió en eso, vocación a la santidad. Todos tenemos la vocación. Ser carismático es llenarse del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga santos. Es decir, para que Dios viva en nosotros, para que el único santo viva en nosotros. Eso es ser de la renovación carismática. El único santo que vive en nosotros. Sin embargo, cuando vemos nuestras dificultades de cada día, nuestro carácter, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestras omisiones, decimos, uy, qué complicado. Que yo sea santo. Cuando vemos en la iglesia que tal y tal se comportan así, ¿cuánta gente dice, no, yo no creo porque yo veo a tal o tal que va a la iglesia y sale y tiene tal comportamiento? Que yo veo el comportamiento de los sacerdotes o de las religiosas o de las familias, cuando yo veo los problemas de los matrimonios a pesar de que recibieron la bendición, ¿yo qué voy a creer? Nos desanimamos. Y cuando me contaban de problemas aquí de la renovación en Chile y en todas partes del mundo, nos desanimamos. Decimos, ¿será que nos equivocamos? ¿Cómo es, me preguntaba ayer o antier alguno de ustedes, que si yo tengo el Espíritu Santo y me renuevo y tengo el bautismo en el Espíritu, sigo cometiendo problemas y pecados? Nos desanimamos. Entonces viene el segundo puntico que les quiero decir, ¿cómo nos animamos? Hay una palabrita en los evangelios, la dice 5 veces Jesús y aparece otra vez más dicha por los discípulos, que se las voy a recordar para que se la aprendan de memoria. La primera vez que aparece esa palabra está en San Mateo, en el capítulo 9,
el versículo 2. Estaba Jesús en la casa, en su casa de Cafarnaún. La gente quería oírlo. Se llegó hasta la puerta, estaba lleno de gente ahí en la puerta esperando que Jesús saliera, y ya varios habían entrado a la casa. Y llegan unos hombres con un paralítico. Les habían dicho: si este paralítico se encuentra con Jesús, se sana. Pero estaba tan lleno el lugar, no tenían por dónde entrar. Entonces dijeron: subámonos a la azotea. Todas las casitas en esa época tenían azotea, lajas de piedra, ponían ramas, hojas de árboles, y con eso era el techo. Entonces se subieron al techo y desentejaron. Era fácil, quitaron las ramas, quitaron las lajas de piedra, abrieron un hueco y por ahí bajaron al paralítico. Y cuando lo bajaron, se lo bajaron allá a Jesús en la salita, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Al ver la fe que tenían, tus pecados te son perdonados. Y los que no eran amigos de Jesús, pero que se habían colado ahí a la reunión, decían: ¿y este cómo perdona pecados? Jesús le dijo: ea, amigo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, tus pecados te son perdonados. Ánimo. Recordemos aquí los pecados que todos tenemos, las fallas, pero oigamos la voz de Jesús que dice: ea, ánimo, tus pecados te son perdonados. Él es el único que puede perdonar pecados. Los fariseos decían: ¿y este por qué? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Es que Él era el Hijo de Dios, Él era santo, Él podía perdonar pecados. Por eso dijo: ánimo, ea. Nosotros en el lenguaje normal casi nunca decimos ea. A veces cuando ustedes dicen están contentos y ellos decían: ea, ea, tus pecados te son perdonados. Ánimo, ánimo. De manera que todos aquí somos pecadores. Comencé esta celebración eucarística diciendo: antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Y hoy cantaron un cántico pidiendo piedad al Señor, pero a veces decimos: yo, pecador, confieso. O a veces decimos: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Y como si fuera poco, seguimos pidiendo: Señor, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y seguimos diciendo: Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Y seguimos diciendo: Padre que estás en el cielo, santificado, venga tu reino, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y seguimos diciendo: Señor, no soy digno de que entres, pero una palabra bastará para sanar. Somos pecadores. Levanten la mano los pecadores. Yo no sabía que eran todos. No hubiera venido de Colombia, ¿para qué me invitaron? Estoy rodeado de mala compañía, pero yo también. Ea, tus pecados te son perdonados. Pidámosle allí un momento en el Señor, allá en lo profundo del corazón: Señor, dime esa palabrita. Si en la renovación carismática nos llenamos de tu espíritu, pero te fallamos al otro día, dinos: ea, ánimo, tus pecados son perdonados. Tanto que Jesús les dijo, recuerden allá esa parábola, ese momento que cuenta San Mateo, que les dijo: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir en nombre de Dios pecados perdonados o sanar un paralítico? A ver, díganlo. Y entonces ellos dijeron, no se atrevieron a contestar: ¿con qué nos irá a salir?
Y Jesús dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Paralítico, tome su camilla, váyase. 9, capítulo 9, verso 2. Si continúan un poquito ahí en el Evangelio, van a encontrar otra vez, ánimo. Está en ese capítulo 9, el verso 22. Nos cuenta que Jesús iba caminando, iba hacia la casa de una niñita que estaba muy mal, y una mujer que hacía 12 años estaba enferma y que había gastado toda su platica tratando de medicinas y nada le servía, tenía hemorragias. Pero esa mujer dijo en su corazón, si yo lograra acercarme y tocarle la punta del manto, seguro que me curaba. Pero ella no podía porque como estaba manchada de sangre por la hemorragia que tenía, y la sangre la volvía impura. Legalmente tenía que ir a bañarse. Sin embargo dijo, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Y se fue arrimando poco a poco hasta que tocó el manto del Señor. Y Jesús dijo, oiga, alguien me tocó. Los apóstoles dirían, pues claro, todo este gentío lo llevan ahí empujado. Digo, no, alguien me tocó para pedir un favor, para un poder mío. Y la mujer sintió como que la habían descubierto. Dijo, yo. ¿Qué te pasa? Y ella contó su mal. Y Jesús le dijo, ánimo, tu fe te ha salvado. De manera que podemos venir con pecado como el paralítico, o enfermos del cuerpo como la mujer. Ánimo, dice Jesús, tu fe te ha salvado. Renovación carismática. Ánimo, pecados, dificultades corporales, físicas. Ánimo, nos está diciendo el Señor. Vinieron a punta de tralca, tal vez con algún problemita en el corazón o en el cuerpo o en el alma. Ánimo, nos está diciendo el Señor. Tu fe te ha salvado. Ánimo, yo tengo poder para perdonar. Ánimo, yo tengo poder para sanar. Dos lugares bien lindos. El Señor nos cura del pecado y de la enfermedad. Pero en ese mismo capítulo, está en el capítulo 14 de San Mateo. Jesús acaba de multiplicar el pan, sació la multitud y entonces despachó la gente, se quedó orando en la montaña porque a él le gustaba, como ustedes, hacer vigilias de oración, no únicamente de baile, sino de oración y de diálogo con el Padre. Y por la mañanita dijo, ¿cómo andarán esos muchachos? Voy a ver. Se habían embarcado, pero la tempestad había estallado. Y ellos estaban que nos ahogamos, pero breguemos, manejen bien la barca. Y Jesús llegó a la orilla, se habían ido ya, y dijo, pues me voy caminando sobre el agua. Y Jesús se fue caminando. Y ellos en media tempestad, sacándole el quite a las olas, y ven un hombre vestido de blanco que va viniendo ahí sobre el agua. Miedo. Nos llevó, ¿quién nos llevaría? Claro, un fantasma. ¡Qué miedo! Se complicó esto. Además de la tempestad, un espanto. Y cuando Jesús sintió los gritos de miedo, dijo, ánimo, soy yo. Yo soy, no teman, ánimo. Jesús nos va a sanar del miedo. Oiga, miedo de difundir la renovación carismática, miedo de que se burlen de nosotros, miedo de que la palabra que predicamos no tenga valor,
¿De qué nos estamos espantando? Aquí nos dice, ánimo, yo soy. Ánimo, es Jesús. Ánimo, el cura del miedo. Tanto que Pedro le dijo, pues si eres tú, dime que vaya. Y pues venga. Y así como uno cuando se baja del bus, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar. Pero sintió el viento y le dio miedo del viento. Y comenzó a hundirse. ¡Sálvame! ¡Ten piedad! Porque le da miedo, hombre. Y lo sube a la barca. Y se calma todo. De manera que van 3 veces ahí en San Mateo, capítulo 9 2 veces y capítulo 14 una vez, en que Jesús sana del pecado, de la enfermedad y del miedo. Pensemos a ver por qué estamos aquí, por qué vinimos, qué miedo tenemos, qué es lo que nos pasa. Pero si decimos que creemos en Él, pues digámosle, estoy desanimado, tengo cobardía, dame, no soy capaz de vivir la santidad que tú me dices. San Juan, en el capítulo 13, nos cuenta otro problema que pasó. Nos dice que en la última comida de Jesús con los discípulos, Jesús comenzó a hablarles todo un discurso que se llama la oración sacerdotal y les dijo, van a tener persecuciones, les va a ir mal, van a sufrir. Ya Él había previsto todo eso para sus discípulos, pero les dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo. Es la 4ª vez que Jesús dice eso. Ánimo. Si la primera era por los pecados, la segunda era por la enfermedad, la tercera era por el miedo, esta es por las persecuciones. Él está siempre junto a nosotros, nos quiere dar la mano, quiere que salgamos adelante. No quiere que estemos como una hoja de árbol ahí movida por el viento, llenos de miedo y de temblor. ánimo, persecuciones, yo vencí, ustedes vencerán conmigo, ánimo. Y sobre eso podríamos hablar todo lo que ha sido la iglesia, la historia, las persecuciones y las dificultades. Ay, entonces ustedes, ay, es que el párroco no nos acepta, ay, es que fulano de tal, es que el otro movimiento. Ánimo, sigamos adelante. Ánimo, yo he vencido al mundo. Y peor le pasó a San Pablo, y eso está en el libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 23. San Pablo llegó, después de haber estado predicando mucho, dijo, me voy otra vez a Jerusalén. Dijo, no vaya Pablo, no vaya, no se exponga. No, yo voy a ir. Por todas partes le decía, te va a ir mal, yo voy a ir, yo voy a ir. Y llegó y lo tomaron preso. Casi lo linchan. Casi lo linchan. Tuvo que llegar el centurión y lo mandó, lo llevó a la cárcel, lo iban a azotar, dijo era ciudadano romano, no lo golpearon, pero estaba en la cárcel. Pero dice que por la noche se acostaría ahí en un jergón a dormir y se le apareció Jesús. Y le dijo, ánimo, ánimo Pablo, así como diste testimonio aquí, lo vas a dar también en Roma. Ánimo. De manera que en medio de la cárcel, en los golpes, en los problemas, en la amenaza, ánimo. Oiga, yo me gustaría escuchar esas palabras del Señor a mí, que me dijera, ánimo hombre, tienes que irte mañana en avión, pues ánimo, te va a ir muy bien, y va a haber un temblor de tierra, pues ánimo,
Y que un maremoto, pues ánimo, un tsunami, ánimo. No, pero es que, Señor, no es del terremoto de Valdivia o cosa por el estilo lo que me da miedo, sino del terremoto en la iglesia y el terremoto en la renovación. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y nosotros somos, en nombre del Señor, los que tenemos que ir a dar ánimo a la gente. O ustedes ahí sentaditos que están tan juiciosos, es para que vayan a animar a los otros. Que les pase como nos cuenta San Marcos en el capítulo 10, el verso 49, cuando iba Jesús en el camino y había un hombre pobre sentado ahí en la orillita del camino. Era pobre, estaba pidiendo limosna y además de eso era ciego. Se llamaba Don Bartimeo. Y Bartimeo oyó un día que pasaba un montón de gente. Dijo, ¿qué pasa? No, pues que ahí viene Jesús. ¿Cuál? Pues el de Nazaret. Ese que dice que hace, sí, ese. Uy, yo sí soy de buenas, dijo Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús. Y la gente, cállese, hombre, que no deja conversar esa gritería. Y el más fuerte, Jesús. Y Jesús lo oyó. Y Jesús dijo, dígale que venga. Y los discípulos dijeron, ánimo, te está llamando. Ánimo. 6 veces que aparece esa expresión en el Nuevo Testamento. 3 en San Mateo, 1 en San Marcos, 1 en San Juan y 1 en los Hechos Apostólicos. Oiga, el Señor hoy aquí nos está diciendo a todos nosotros, ánimo, ánimo, valga a cumplir el trabajo. Pecados, ánimo. Enfermedades, ánimo. Miedo, ánimo. Persecuciones, ánimo. En la cárcel, ánimo. Ánimo, ánimo, te está llamando, te está llamando. De manera que llamados a ser santos, nos desanimamos, el Señor nos da la santidad, Él nos da su Espíritu Santo y nos anima. Nos anima. Pero ¿cómo nos anima a nosotros de manera especial? Con su Espíritu Santo. Pidamos, un hermano de ustedes me decía hoy que él se le acordaba de alguna vez que tal vez yo había predicado, o de hoy, o de bueno, no sé cuánto, que el resumen era, ven Espíritu Santo, llamen Espíritu Santo. Y esta mañana hablaba con algunos, tal vez en el momento del desayuno o antes, llamemos Espíritu Santo. Algunos de nosotros ya vamos padeciendo por la edad amnesia y se nos olvidan las cosas. Pero miren, les doy una palabrita para que no se les olvide. Aún las personas de más edad, ustedes las señoras que dicen que no saben dónde pusieron las llaves y cosas de esas. Entonces, la palabrita es muy sencilla. Una sílaba nomás, ven. Ven, digan, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven. Casi todos los cantos de la iglesia cuando le hablan al Espíritu, lo que dicen es ven. Por ejemplo, ven Espíritu. Bueno, hay muchos, ustedes saben, el Ministerio de Música, de aquí un rato cantan el ven, ¿oyen? Es ese que ustedes casi que no lo cantan, cántenlo. Ven, ven, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre. Ahí está. Ven, ven. Que no se les olvide. Que no se les olvide. Lo que pasa es que el Espíritu Santo no viene. Él no viene. ¿Por qué no viene? Porque ya está. Los que tenemos que ir somos nosotros. ¿Cómo vas tú? Arrepintiéndote del pecado. ¿Cómo vas tú? Orando. ¿Cómo vas tú? Participando en la Eucaristía.
¿Cómo vas tú? Sirviendo a tus hermanos. Cada que nosotros orando, reflexionando, nos vamos abriendo, Él que está con nosotros va manifestando su gloria y su poder. Lo que pasa es que esa es una manera que nosotros tenemos de hablar. Hoy la reflexionaba, creo, con algunos. Decimos, la semana entrante. No, la semana no entra por ninguna parte. Somos nosotros los que vamos viviendo. El año venidero, el año no está en ninguna parte y viene. Somos nosotros los que vamos envejeciendo y vamos allá. Yo no sé cómo se llamarán las avenidas, pero supongamos que en Santiago haya una avenida que llama la Avenida de la Independencia o de la Libertad o de O'Higgins. Y uno le pregunta, oye, ¿cuál es la avenida de O'Higgins? La que viene. No, esa no viene, esa está ahí quieta. Soy yo que va. Todas las noches, la oración de la noche que yo digo en el programa de televisión que tenemos en Colombia, termina con esta frasecita: en tus manos, Señor, ponemos el día que ya pasó y la noche que llega. Esa es la oración de la noche. Colocamos en tus manos el día que ya pasó pero el día no pasó, fui yo que fui viviendo. Y la noche no es que viene por allá, no, soy yo que voy viviendo y en la tierra va girando. Y entonces yo digo, el día pasó, la noche llega, pero en realidad es la tierra la que gira y hay parte iluminada por el sol y parte en oscuridad. Así decimos, ven Espíritu, pero Él está en todas partes y Él está en mi corazón. Él no es como un agente viajero que va y viene. Él está en mi corazón, me lo dieron en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía. Pero yo me alejo, yo me olvido. Y cuando yo reconozco eso y digo, Espíritu, yo voy pensando y le permito a Él, quitando obstáculos, que Él se manifieste en mí. Ánimo, el Espíritu está contigo. Pídele al Espíritu que sea el Espíritu el que te purifique del pecado, que sea el Espíritu el que te dé la salud, que sea el Espíritu el que te quite el miedo. Que sea el Espíritu Santo el que te diga, yo vencí, ya vas a ser vencedor. Que sea el Espíritu de Dios, ese que está siempre contigo, ese que le dice a Pablo, ánimo, lo estás haciendo bien, te toca sufrir, pero qué bueno, da testimonio. De manera que les dije, primero, ser santos. Segundo momento, hay dificultades, pero el Señor nos anima. ¿Cómo nos anima? Con el Espíritu Santo. Esto todo lo tienen ustedes. Entonces, ¿qué les digo? Pues vayan, cuéntenle a los demás. La misión es esa. Llénense de Espíritu Santo, que el Espíritu sople y los lleve a decirle a los demás. No, venimos a llenarnos de Espíritu, que eso es ser santos. Venimos a contarle a los demás que Jesús vive, eso es ser santos. Venimos animados por la fuerza del Espíritu, eso es ser santos. No somos santos por el barro que somos nosotros, sino por las flores, por el Espíritu Santo que Dios nos da. Y si nos llenamos de Espíritu Santo, ¿qué más queremos de renovación carismática? Entonces hay que decirle eso a los muchachos y llenémonos de jóvenes, muchachos. Hay que prender a Chile de jóvenes en la renovación. Y que nos llenemos de alegría y de canciones. Ministerio de música, hay que encender las canciones por todas partes. Y empresarios y adultos y demás, y las familias, ahora que nos hablaron de ellas, hay que encender el fuego familiar, que cada familia sea un hogar. Ustedes saben que hogar significa hoguera. ¿Por qué? Porque cuando hace frío, prenden en las casas la chimenea, la prendían antiguamente cuando todo era con leña y con candela, prendían la chimenea para calentarse. Y la parte más caliente de la chimenea era el hogar. Y por eso entonces la familia por la tarde se reunía en el hogar, es decir, charlaban ahí mientras
al fuego iban teniendo una temperatura más alta. Y entonces vámonos para el hogar, vámonos a la chimenea que está encendida. Pero de ahí pasó al nombre de la familia, es decir, en cada familia debe haber el calor de la amistad, del diálogo, de la alegría, del perdón. Ese es el hogar que está encendido. Entonces, hogares de la renovación carismática, encendidos para Cristo. Trabajo en la renovación carismática, laborando para Cristo. Música en la renovación carismática, cantándole al Señor Jesús. Jóvenes de la renovación carismática, con toda la valentía. Todos, cualquiera que sea la circunstancia. ¿A quién le vamos a anunciar? A todos y en todas partes. Eso es lo que quiere una verdadera renovación. Como les dije ayer o antier, tenemos que hacer de nuevo, lo que una vez fue nuevo. ¿Sí lo aprendieron? De nuevo, lo que una vez fue nuevo. Si cuando llegamos a la renovación nos sentimos renovados, hoy citaba a San Pablo en Corintios que dice, aunque nuestro cuerpo exterior, nuestro hombre exterior se va envejeciendo, el hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día. No vivimos hace años la renovación, sino que desde hace años estamos viviendo en renovación por la gracia permanente del Espíritu Santo. Amén.